Hola a todos, bienvenidos a Relax FM un día más. Hace tiempo que no grababa programas, algunos ya lo sabéis que he pasado un pequeño bache de salud, así que bueno, hoy retomamos los programas, además casi seguro creo que va a ser el último o el penúltimo programa de la temporada, justo antes de acabar. Y bueno, ¿quién soy para los que sea la primera vez que me escucháis, que no me conozcáis? Yo soy Beatriz Gómez, soy licenciada en química, me especialicé en química cuántica. Y ahí es donde se abrió mi mente a todo este mundo de los temas un poquito más espirituales, contando con que ya era una devoradora de libros de desarrollo personal. Así que bueno, acabé formándome en algunas terapias, entre ellas soy coach transpersonal, creadora también del Club de la Calma, que es un club de meditación. Es online, pero es todo en directo, con prácticas de todo tipo, somáticas, de regulación, de meditación pura y dura. Y bueno, ya dejo de hablar de mí porque hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Mariano Menéndez. Él es escritor y conferenciante, pero le voy a dar paso a él para que se presente un poquito más y nos cuente. Mariano, ¿qué ¿Qué, tal? Bienvenido. qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en Relax FM. Y bien, como tú bien decías, yo soy escritor, conferenciante, también hago cursos, terapias, retiros desde hace muchos años y me especializo en la sanación del sistema de pensamiento. ¿Bien? Y bueno, básicamente comencé en el 2016 escribiendo artículos y bueno, luego empecé a hacer podcasts en YouTube, en Instagram, en Facebook, empecé a dar charlas presenciales, virtuales y actualmente me dedico plenamente a esto, a la conciencia, a compartir tal como estamos haciendo aquí, así que gracias por la invitación y encantado de estar compartiendo aquí contigo. Gracias a ti, que además tengo que decir que bueno, ya vino la pareja de Mariano, Covadonga Pérez Lozana, a grabar un programa también aquí, que os recomiendo mucho porque es sobre la manifestación del alma gemela. Y bueno, aquí está el alma gemela que Sí, manifestó Cova. yo soy la manifestación, sí, sí. Y bueno, quiero presentar a todos, antes de seguir preguntándote cosas, el super libro que ha escrito Mariano. Los que estáis en YouTube viéndonos, tenéis el placer de ver la portada, que es preciosa. Y bueno, justo hablabas, ¿no? De sanar los pensamientos. Pues este es el título del libro, El arte de sanar la mente. Claves para alcanzar un estado de paz total. ¿Quién no quiere esto? Todos queremos esto, ¿no? Exacto. Sí, 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 es muy importante. Bueno, es un libro que surgió en el 2022 y hace un año que lo editó Gaia en octubre del 24, hace unos meses, y va un poco de eso, ¿no? Yo considero que hay un sistema de pensamiento falso vinculado con el miedo y el libro intenta reflexionar y también hay afirmaciones prácticas para sanar la mente en cierta forma, ¿no? Comenzar, porque en realidad no es que por leerse un libro una persona va a sanar la mente, sino comenzar a reflexionar sobre estas ideas verdaderas, sobre el sistema de pensamiento verdadero, y luego desembocar también en un estilo de vida, en una rutina de vida. Hay muchas prácticas para hacer y cambiar en cierta forma, modificar la percepción. Hablo mucho de la percepción en el libro. Esto te iba a decir justo, ¿no? Porque tu libro tiene esta parte de afirmaciones detrás de cada capítulo y también hay como una parte práctica al final. Y digo, jo, ya no es el me leo un libro, ¿no? O ya no es el repito una afirmación, es llevar esto a la práctica del día a día, ¿no? Integrarlo en nuestra vida. Exacto, exacto, porque a veces si una persona, yo lo que me di cuenta, porque también lo que vengo haciendo últimamente, hará un año, es terapias, ¿no? Y sesiones individuales. Entonces me di cuenta que si una persona sana, no sé, siente mucha culpa, ¿no? Solamente culpa, por ejemplo, para tomar un pilar fundamental del sistema de pensamiento falso. Y nos concentramos en eso. Imagínate que en una sesión nos concentramos en eso, yo le doy afirmaciones a la persona y sana esa culpa, ¿bien? Pero pueden ir surgiendo otras cosas.
¿ok? O sea, puede ir surgiendo miedo al daño, puede ir surgiendo que la persona tiene muchos juicios duales, es decir, que todo lo ve entre bueno y malo, mejor o peor, éxito o fracaso. Puede ir surgiendo carencia, pensamientos de pérdida, pensamientos de conformismo, ¿no? De egoísmo. Bueno, las creencias de tiempo, que menciono mucho también en el libro, el apego al pasado, también el apego al futuro, ¿no? El miedo al futuro, que genera mucha ansiedad también, el apego al espacio, el apego a lugares. Entonces me di cuenta, por eso el arte de sanar la mente habla de muchísimas cosas, ¿no? Me di cuenta que es un sistema de pensamiento complejo. He mencionado algunos pilares, pero hay más. Tengo un modelo de 24 pilares según todo lo que vengo estudiando hace unos 20 años y todo lo que vengo aplicando en mi vida cotidiana y además también en los cursos, en las terapias. La idea es que desemboque todo en un estilo de vida, en un ritmo de vida también, en una forma de vivir. Por eso también el libro lo estoy extendiendo a un curso también, donde brindo algunos conocimientos complementarios y también hay un grupo que hace interacciones en los encuentros en vivo. Entonces, claro, como tú bien decías, no va de un libro, va de todo vendría a ser como una especie de un sistema de enseñanzas que desemboca en la aplicación para la vida cotidiana. Eso es, ¿no? Al final, que no se quede solo en palabras, sino bajarlo un poco a tierra, al día a día. Y me hablabas, Mariano, de todo este sistema de pensamientos. ¿Tú crees que cambiar el sistema de pensamientos es la clave para la sanación? Sí, es fundamental. De hecho, es lo único que hay que hacer, porque, a ver, vamos a explicarlo un poco. El sufrimiento en realidad viene de nuestra propia mente, o sea, no viene de lo que sucede fuera, porque lo que nosotros vemos es una materialización de nuestro sistema de pensamiento. Esto tiene mucho que ver, lo habrás escuchado seguramente, con la conciencia de unidad y la conciencia de separación, ¿no? La conciencia de separación es esa conciencia que se fue generando a raíz de que la humanidad y la sociedad fue viviendo en base a lo que uno no es, que es el pequeño yo, el cuerpo, la personalidad, ¿no? En realidad somos una conciencia, somos un alma, pero si vamos viviendo la vida en base a lo que no somos, o sea, vamos como engañados. Y vamos pensando que en el afuera hay una salvación, que en el afuera está la felicidad, que en el afuera me puede dar algo para ser feliz. Y vamos viendo como una realidad que, desde la conciencia de separación, ¿no? Vamos viendo una realidad que funciona sola y yo estoy separado de esa realidad, ¿no? Entonces, em, lo que invita el arte de sanar la mente, que es un libro de no dualidad, es un libro de conciencia unidad, a asumirse como co-creador de esa realidad. Es decir, estamos materializando nuestros pensamientos. Bien. Entonces, todo lo que genera sufrimiento está en nuestra mente, es el sistema de creencias, ¿bien? Porque además ese sistema de creencias no es solamente, no sé, las ideas que nosotros tenemos, sino que también se va formando con las vivencias. Es decir, una persona tiene una vivencia y la interpreta. ¿La interpreta desde dónde? Desde su sistema de pensamiento. Y si su sistema de pensamiento no está sanado, la va a interpretar mal, la va a interpretar con error, la va a interpretar con falsedad, con miedo. Y eso retroalimenta el sistema de pensamiento y muchas veces si no se hace nada, si no se sana, eh, los síntomas de las heridas emocionales o de la depresión o del sufrimiento en general van avanzando. Eso lo noto también en las terapias, ¿no? Van avanzando porque si a veces vienen personas de una edad cronológica avanzada y que quizás tuvieron alguna experiencia a los 20, 25 años o una separación muy profunda, muy fuerte, de una relación tóxica o un despido del trabajo o una enfermedad y nunca trabajaron en entrenar la mente, en sanar el sistema de pensamiento, o
lo hicieron con algunas, bueno, con algunas terapias que no se, en realidad no tienen el objetivo de liberar a la persona del sufrimiento, ¿no? Sea, no sé, puede ser la medicación o puede ser la regresión a vidas pasadas. Bueno, en el mundo espiritual hay muchísimas, ¿no? Registros akáshicos, no sé, hay muchas prácticas que si bien pueden ser muy interesantes, muy, por ejemplo, quién fue uno en una vida pasada o los ancestros, hablar con... Puede ser interesante, pero en líneas generales no, esas prácticas no van al punto, a la cuestión, a lo principal, que es a modificar el sistema de Eso pensamiento. es. Entonces, si no se realiza nada, esto va avanzando y luego, claro, a veces la persona busca recetas mágicas, ¿no? O cosas mágicas, porque vivimos en una sociedad que queremos todo para mañana, ¿no? Entonces, en realidad, el tema de la sanación de la mente, si bien el libro puede ayudar, con la reflexión, los pilares del sistema de pensamiento falso, verlos en uno mismo, pero también yo siempre recomiendo, bueno, de hecho tengo un área de vídeos privados terapéuticos, trabajar con afirmaciones, con decretos, compromisos y de manera sistemática. Por eso yo también hago rutinas a los alumnos, rutinas personalizadas en base a los temas que hay que sanar. ¿Para qué? Para que se realice esa reprogramación mental y se genere una nueva base. ¿Bien? Que hoy justo me lo decía una consultante en terapia. Me dice, claro, ¿cómo puedo yo ahora mismo dejar de pensar en el pasado, dejar de vivir en el pasado si tengo una base de años y años y años de que para mí el pasado es real? Y bueno, hay que modificar las bases, hay que generar un nuevo sistema de pensamiento, ¿no? Entonces ahí sí, cuando se genera un nuevo sistema de pensamiento, la persona puede, bueno, o sea, hacer bastantes afirmaciones y en algún momento lo que tiene la mente es que es maleable, por eso se puede trabajar con ella, es maleable, es decir, es flexible. Es decir, si una persona hace una rutina de meditaciones y afirmaciones con decretos y compromisos durante, no sé, 2 meses, esa nueva información reemplaza a la anterior. Entonces, por eso nunca es tarde para comenzar a estas terapias y a estas reflexiones para comenzar la sanación de la mente. Me recuerda esto un poco a ves la vida como piensas, ¿no? Al Ujú. final, en función a tus pensamientos, tus creencias, es como acabas interpretando la realidad. Hablabas de esto un poquito al principio que lo has comentado, el tema de la percepción. Cuéntanos un poquito por ahí. Sí, es que en el fondo, en lo profundo, no, lo que nosotros llamamos el afuera, no sabemos realmente si existe o no existe. Es decir, todo lo percibimos desde nuestra mente. Yo te estoy viendo a ti ahora y yo no sé si tú en realidad estás afuera. Yo te estoy viendo desde dónde, desde mi propia mente. Y si veo una estrella en el cielo, la estoy viendo, yo no sé si está a 15.000 millones de años luz, no sé, o de kilómetros, o la distancia que esté una estrella. No, yo la veo desde mi mente. Entonces, el mundo está dentro de nosotros. Entonces, desde ahí hay un sistema de creencias que se fue conformando desde que nosotros hablemos de esta vida para no perdernos en vidas anteriores, si bien sabemos que estamos en una sucesión de vidas, el alma no es que elige una vida, sino que, bueno, a ver, diseña una vida, pero en realidad diseña una existencia, ¿no? Con muchas vidas. Pero desde que la persona nace, empieza, o sea, es un alma pura que empieza a recibir mensajes de la sociedad en forma de, bueno, educación informal por parte de la familia, que en líneas generales es el padre, la madre, los hermanos, el núcleo duro familiar. Y también, bueno, personas con las cuales, amigos de la familia o familiares un poco más lejanos, bueno, mensajes, ¿no? De personas con las cuales
la persona en la infancia se rodea, pero también el sistema educativo. El sistema educativo en lo que son las ideas, los mensajes y los pilares también programan, ¿no? El sistema de pensamiento de la sociedad. Y los medios de comunicación, cualquier tipo de medio de comunicación, ¿no? Radio, televisión, internet, redes sociales, todo, todo. Entonces, todo eso genera un sistema de pensamiento basado en el miedo. Porque cuando decimos medios de comunicación también estamos hablando de películas, series, todo, 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 todo. Programas de cotilleo de la tarde, todo, absolutamente todo. Y luego, o sea, el sistema de pensamiento se va conformando, puede ser muy basado en el miedo, es decir, cuando decimos un sistema de pensamiento basado en el miedo es porque tiene los pilares fundamentales muy activos, los principales, ¿no? El daño, por ejemplo, este miedo a ser dañados, a ser heridos, el peligro, el sentirse en riesgo, ¿no? La sensación de amenaza, la sensación de no estar a salvo, que es lo que sucede en los ataques de pánico, ¿no? La persona siente miedo, pero no sabe a qué, siente miedo. Bueno, en realidad quizás siente miedo a ser dañada, siente miedo a ser herida, tiene una sensación de peligro constante, de riesgo constante y no sabe por qué es lo que decía antes, ¿no? Los juicios duales, es decir, percibir la realidad entre el bien, el mal, lo mejor, lo peor, el éxito, el fracaso, todo, lo correcto, lo incorrecto, fuera, dentro. Luego también la carencia, ¿no? Pensar que en el universo no hay todo lo necesario, tanto material como relacional, como profesional, como conciencial, es decir, sabiduría y conocimiento. No hay todo lo necesario, eh, o sea, pensamos que la solución a lo que consideramos problemas incluso no va a llegar porque no está. O sea, se ve un mundo faltante, ¿no? Luego también la creencia en la pérdida, es decir, la gran mayoría de las personas creen que las cosas se pierden, las personas se pierden. También el conformismo, el egoísmo, las creencias de tiempo, las creencias vinculadas con el espacio, el apego, el control y la manipulación de realidad, la culpa, el victimismo, bueno, queja, intolerancia, bueno, todos pilares del sistema de pensamiento falso. Y eso genera lo que tú mencionabas, ¿no? Una percepción. Por eso hablamos de percepción falsa, que es la que incluye todo este sistema de creencias basado en el miedo, o también la percepción verdadera. La percepción verdadera también se entiende como, no sé, la visión de la conciencia, ¿no? Porque expliquemos un poco, nosotros hablamos de la mente en el libro, pero la conciencia es en realidad lo que verdaderamente somos. La conciencia gobierna la mente y todos los pilares del sistema de pensamiento verdadero están en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia está conectada a la conciencia universal creadora, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Entonces, es como, para decirlo en términos sencillos, la conciencia es lo que tiene la verdad en nosotros. La verdad ya está en nosotros, en la conciencia, pero la mente, programada en el miedo, se fue como descarrilando, ¿no? Entonces, de ahí surgen estas dos percepciones. Por eso mencionamos que cuando se va sanando el sistema de pensamiento, la persona comienza a percibir de manera real. De hecho, en algunos libros, como el Curso de Milagros, se le denomina esto el mundo real, que es este mundo, pero es un mundo perceptivo. Por eso se dice también que es ver con los ojos del amor o ver con la visión de la conciencia. Es decir, ¿cómo sería la percepción real más allá de que llegar a esa percepción real no es que es de un día para el otro, sino que requiere un trabajo, ¿no? Sería una percepción libre de daño, por ejemplo. La persona desde su mente sabe que nunca puede ser dañado ni dañada porque no es una mente, justamente, es una conciencia y la conciencia es inmutable. Entonces, la creencia en el daño, por ejemplo, en esa percepción no la tiene. Entonces, cuando estoy mencionando que no tiene daño instalado, porque además también tuvo que sanar las heridas emocionales, ¿no? Porque cuando decimos daño, bueno, daño si
lo subdividimos, en realidad estamos hablando de la herida de rechazo, la herida de traición, la herida de humillación, de abandono, bien, son diferentes, de injusticia, ¿no? Entonces, la persona no tiene daño en la mente, es decir, no se siente en peligro en ninguna parte, se siente siempre a salvo, no se siente en riesgo, no tiene sensación de amenaza, no tiene esa sensación de no estar a salvo. Desde ahí, así se percibe, primeramente, cancelando esa idea, la percepción verdadera, ¿no? Luego los juicios duales también se trabajan y se van, ¿no? Es decir, la persona ya no percibe con juicios duales, ya no dice esto está bien, esto está mal, esto es mejor, o esto es peor, o esto fue un éxito, o esto es un fracaso. No, se empieza a ver la realidad con total aceptación hacia lo que es. Ya no ve la realidad entre ganar, perder, beneficio, perjuicio. La dualidad se va de esa percepción verdadera. Y luego, bueno, se van todos los atributos, que son 24, ¿no? Se va la carencia, se va la pérdida, se va el conformismo, se va el egoísmo, la persona se hace mucho más altruista, se van las creencias de tiempo falso, es decir, la persona ya no percibe el pasado y el futuro como intervalos de tiempos existentes, ¿no? Sino que vive realmente en el presente. Se va el apego al espacio, ya la persona no es que se siente cómoda en un lugar e incómoda en otro lugar, ¿no? Porque sabe también, todo esto se trabaja obviamente, que el espacio es una ilusión. Se va la culpa, el control y la manipulación de la realidad, el victimismo, la queja, la intolerancia, el deseo de poder, que también en la sociedad está muy vigente, se va la exigencia, la presión, la competencia, la comparación, la negatividad, el drama, esa percepción o esa mente catastrofista también, que es muy característica, la condenación también se va, Oye, yo quiero que las se me vaya todo eso que tengo que hacer. sí, y Todo bueno, eso se me va a ir. se trabaja con afirmaciones, con terapia de afirmaciones. O sea, yo lo que estoy mencionando, que son la desconfianza también, la acumulación, la búsqueda de diferenciación. Yo lo que estoy mencionando, que son, no sé si nombré los 24, pero por ahí más o menos, eh, son todos pilares que eh, con afirmaciones, con decretos y compromisos, con declaraciones, haciéndose por la mañana, por la tarde y por la noche de una manera rutinaria, se va yendo y deshaciendo lo falso emerge lo verdadero, ¿no? Y entonces ahí llegamos a la percepción verdadera, pero ahí no es que llegamos a un final, Beatriz, no, 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 ahí realmente comienza la vida, por así decirlo. Porque ahí realmente, claro, esto está muy vinculado con la manifestación de realidad, ¿no? Incluso con la ley de atracción, con temas, porque después lo que sigue, porque claro, la persona imagínate que sana su percepción y dice, bueno, perfecto, el mundo es un lienzo en blanco, el mundo está en mi mente, ahora lo que, lo que continúa es la cocreación de realidad, porque a veces puede haber un residual de que la persona mientras trabaja en la percepción, ¿no? En transmutar todo eso, todavía ve una realidad que no le gusta. Claro, lo que pasa es que todavía no está materializada la percepción verdadera. Entonces ahí la persona va a tener que ejercer acciones, decisiones. Es decir, es muy probable que el entorno de esa persona cambie totalmente. Porque el sistema de pensamiento falso atraía personas, atraía lugares, atraía trabajos, atraía la realidad de la persona atrajo el sistema de pensamiento falso. Ahora, la persona lo puede modificar con terapia de afirmaciones, con lectura, con diferentes técnicas o estudiando un sistema de enseñanza y luego tiene que ir eligiendo, porque la percepción verdadera en lo que desemboca es en la libertad de pensamiento. Porque todo ese sistema de pensamiento falso que estaba vinculado con el miedo nos limitaba. Entonces, cuando se va todo eso, la persona se siente libre. ¿Libre para qué? Libre para co-crear realidad, para manifestar realidad. Entonces, muy probablemente, y esto es igual, cada uno lo sabrá o no, pero muy probablemente, es decir, cada uno tendrá su ejemplo, ¿no?
Porque esto no es que se puede decir, bueno, ¿qué sucede luego de la percepción verdadera? Y sucede algo igual para todos. No, pero muy probablemente la realidad de la persona cambie, es decir, manifieste otras relaciones, quizás se vaya a vivir a otro país, quizás se despierte un don y un talento y la persona deje su trabajo anterior y empieza a trabajar de lo que le gustaba. Por eso mencioné que una vez que se llega a esa percepción verdadera, no es que es un final. Ahí realmente lo que sigue es la cocreación de realidad, manifestación de la realidad que quiera la persona, que desee tener la persona. Una pregunta aquí. Mm, Dices sí. cocreación. Mm. ¿Nosotros y quién más? Digo cocreación porque se hace todo con la gran conciencia universal creadora. Como no somos, o sea, a veces, sí, a ver, se puede decir creación, creación por nosotros. Pero en realidad cuando se dice creación, en líneas generales las personas piensan que es desde la propia mente, ¿no? Que es desde nuestra propia personalidad. Entonces, cuando uno alcanza la percepción verdadera, está conectado con su conciencia, ¿no? Está conectado con el amor, en cierta forma, la energía del amor. Entonces, uno solo no hace nada, porque a esa percepción verdadera llegamos con ayuda del propio amor. Porque viste que a veces el sufrimiento también es un impulsor, porque a veces la propia conciencia atrae sufrimiento, atrae emociones negativas, atrae experiencias, qué sé yo, enfermedades, pérdida de un ser querido, bueno, o la vivencia de la desencarnación de un ser querido, pérdida de trabajo, no sé, muchas cosas que son, en realidad, se entienden como una depresión, como una noche oscura del alma, como algo muy difícil, pero en realidad son gestos de la propia conciencia para que el alma evolucione, ¿no? Y para que la conciencia despierte. La conciencia es algo que nosotros tenemos y que en realidad quiere la sanación y quiere la liberación. Pero si hay algo que nosotros venimos manifestando, es decir, si venimos desde el sistema de pensamiento falso, manifestando realidad, obviamente en algún momento llega un colapso, ¿no? Una crisis, una noche oscura del alma, o una depresión, o lo que sea, ¿no? O sea, es decir, el término que utilicemos da igual. Entonces, eso tiene mucho que ver con conectar, para que se conecte con la conciencia, para que se conecte con el amor. Entonces, cuando hablamos de que se alcanzó una percepción verdadera, ya se habla de cocreación junto con el amor, porque el mismo amor nos permitió llegar a eso. El curso de milagros hace la diferencia entre fabricación egoica, cuando se hace desde la mente, cuando se hace desde la mente egoica, de la mente no sanada. ¿Por qué? Esto es interesante. Cuando nosotros estamos con el sistema de pensamiento falso, manifestamos realidad, creamos realidad también. O sea, tenemos relaciones, manifestamos trabajos, profesiones, no sé, tomamos decisiones desde ahí. Pero como el sistema de pensamiento está en cierta forma dormido, está basado en el miedo, es falso, se le llaman fabricaciones egoicas. ¿Por qué fabricaciones egoicas? Porque van a derivar en sufrimiento. No son co-creaciones desde el amor. Entonces, hago esa diferencia, ¿no? Cuando hablamos de percepción verdadera, que alcanzamos esa percepción verdadera gracias a un trabajo, ya hablamos de co-creación para manifestar la realidad que nosotros queremos. Y ¿Está si claro, alguien... Beatriz? Perfecto, Sí, maravilloso sí. todo. Si alguien te preguntara, ¿cómo puedo diferenciar entre esta percepción verdadera y la falsa? Porque claro, tú dices, bueno, la percepción verdadera es algo que no te limita, ¿no? Co-creas junto al amor, pero claro, hay veces que nos vemos en situaciones que no es tan fácil. ¿Cómo lo haces tú? O sea, claro, cómo detectar cuando estás con la percepción falsa y cuando estás manifestando desde la percepción falsa, porque hay sufrimiento. El sufrimiento es el indicador. Es decir, no hay paz, no hay plenitud. Pero el sufrimiento también podría formar parte de la percepción verdadera, ¿no? A lo mejor para transitar algo. O cuando hay percepción verdadera, no se siente como sufrimiento, se lleva de otra Mm, forma.
no, ahí ya no hay sufrimiento, porque vamos a meternos ahí, pero hay que desarrollarlo, eh, o sea, profundamente, porque todo lo que es sanación de la mente para conectar con la conciencia está todo vinculado a vivir en paz, vivir en plenitud. ¿Bien? Vivir desde el amor, o sea, desde conectados con la conciencia, conectados con la verdad, y eso deriva en un estilo de vida y claro, en la plasmación en la vida cotidiana. El sufrimiento tiene que ver con en la ley de polaridad que está en el mundo. El sufrimiento es una energía que está vinculada con el miedo, es involutiva. Porque, por ejemplo, si una persona tiene miedo al daño, miedo a ser dañado, y siente peligro, siente riesgo, siente sensación de amenaza, siente sensación de no estar a salvo, eso que está sintiendo, en cierta forma, es irreal, porque eso no fue creado. No fue creado por la conciencia universal, creadora de todo. En realidad, eso es una sensación que se siente desde el sistema de pensamiento falso y eso tiene que ser transmutado. La conciencia lo que busca es transmutar eso. Justamente ¿por qué? Porque la persona sufre, porque de hecho generan las famosas emociones de frecuencia negativa, las emociones vinculadas con el miedo. Y eso genera sufrimiento. Es decir, tristeza, angustia. Ahí la persona no es que está feliz, no es que está alegre, no es que está en paz, la está pasando, diríamos en términos duales, mal, ¿no? Entonces, eso puede servir como impulsor, como factor de impulso, ¿no? Pero no está vinculado con la percepción verdadera. ¿Se entiende? Sí, es Seguro. que es un tema complicado, ¿eh? Porque, claro, dices, por ejemplo, una noche oscura del alma. Mm, Probablemente esa noche haya mucho sufrimiento en ti, pero se sí. siente evolutivo, ¿no? Sí, 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 Por eso a porque veces es como complicado. en cierta forma es útil eso, es una bendición. Es una bendición porque es lo que te va a avisar que estás operando desde el sistema de pensamiento falso. Es la misma conciencia, ¿cómo te avisa si no te envía sufrimiento? ¿Cómo uno va a saber si, por ejemplo, está llevando un estilo de vida, un ritmo de vida que le va a desencadenar una enfermedad? Que la enfermedad también es un impulsor, ¿no? O cómo uno se va a dar cuenta si está trabajando de algo que no le gusta y luego llega un despido del trabajo, ¿no? Entonces, o la pérdida de un ser querido también, no sé, cosas que pueden ir sucediendo, ¿no? Que traen emociones negativas, ¿no? Y obviamente que se siente como un sufrimiento, pero es algo que atrae la propia conciencia porque te está señalando algo que hay que sanar. Entonces, muy probablemente, por eso mucha gente que ingresa en la depresión, en la noche oscura del alma, en el sufrimiento y tienen alguna experiencia muy difícil, se acercan a, naturalmente se van acercando a libros que antes no se acercaban, a personas que hablan, que transmiten estas enseñanzas que antes no se acercaban, empiezan a pensar de otra manera y quizás si la persona luego de 5 años de haber tenido esa noche oscura del alma, comienza a pensar y comienza a mirar para atrás, se da cuenta que fue necesaria para expandir la conciencia. Entonces, bueno, esto a colación de lo que tú mencionabas, pero es importante destacar que mucha gente puede tener dudas respecto de esto, de si
la depresión o el sufrimiento o la noche oscura del alma está vinculada con la percepción verdadera. En sí no, o sea, en lo profundo no. Se va a llegar a la percepción verdadera cuando la persona sane lo que tenga que sanar, que se lo va a señalar esa misma noche oscura del alma. Por eso va a tener que reflexionar y va a tener que sacarle jugo a esa experiencia. Y luego se va a transmutar en percepción verdadera. Pero antes, la noche oscura del alma, la depresión o el sufrimiento, está mucho más vinculada con la percepción falsa que con la verdadera. Es como que la depresión, la ansiedad y el sufrimiento son el indicador, ¿no? Como el pilotito que se pone en rojo de, ostras, que algo está pasando aquí, voy a revisar. Claro, es lo que te dice que que tu sistema de pensamiento es erróneo. Hay algunos de los pilares estos que he mencionado, el daño, los juicios duales, la carencia, la pérdida, el conformismo, el egoísmo, las creencias de tiempo, el apego al espacio, la culpa, el control y la manipulación de realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos o muchos, de hecho, yo tengo un test de este sistema de pensamiento, ¿no? En algunos casos, en personas que vienen con una depresión, cuando les doy el test del sistema de pensamiento, en algunos están activos la gran mayoría, en algunas personas la gran mayoría de estos 24. En otras personas no, es algo quizás que algunos tienen activos, otros no tanto, porque de estos 24 atributos que te estoy mencionando, algunos causan más sufrimiento que otros, ¿no? Entonces, claro, según cada persona esto varía, pero en líneas generales podríamos decir que es así, que la noche oscura del alma es un indicador, ¿no? Para trascender el sufrimiento y alcanzar la percepción verdadera. Y alguien que nos esté escuchando y diga, vale, yo tengo sufrimiento, tengo depresión, tengo ansiedad, me he dado cuenta que este indicador está aquí, está el pilotito en rojo, tengo que hacer algo con esto. ¿Cómo transciendo, no? ¿Cómo alcanzo esta percepción verdadera de la que hablas? Bien, se pueden hacer ejercicios y prácticas generales o muy puntuales. Algunas prácticas generales que tienen que ver con el estilo de vida, que a veces recomiendo. Por ejemplo, la más recomendada es la práctica de momentos de respiración y mente en blanco en el día a día, en la dinámica de la vida cotidiana, incorporar momentos de respiración consciente y mente en blanco. Es decir, parar la mente y simplemente ser consciente de la respiración, en forma de pausas de 5 minutos, 2 o 3 veces por la mañana, 2 o 3 veces por la tarde. Y esto nos va a ayudar a ir con un ritmo distinto, una calma diferente. O sea, la mente va a ir con menos revoluciones, ¿no? Va a estar más tranquila y también contribuye a tener una buena oxigenación de nuestro cuerpo. Y una vez que detecte, por ejemplo, algún elemento del sistema de pensamiento, como por ejemplo, no sé, si la persona detecta que tiene la creencia en el daño muy activa porque fue traicionada, voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Fue traicionada por su expareja que le fue infiel, ¿no? Entonces se le activó la herida de la traición, que en cierta forma es lo que hace a la persona, o sea, lo interpretó como un daño, ¿no? Más allá de que a la conciencia que es no le hizo nada, pero sí que lo interpretó como un daño, como una traición. Y bueno, rutina, para ese caso puntual, rutina de afirmaciones, de meditaciones, con afirmaciones, decretos, compromisos, durante un mes aproximadamente. Y también incorporando lectura, ¿no? Lectura de libros que hablen de este sistema de pensamiento falso y sistema de pensamiento verdadero, o sea, lectura profunda de ciertos libros, como puede ser, yo recomiendo el curso de Milagros también, que Maravilloso. tiene, claro, que es un libro que habla un poco de todo esto, ¿no? Que también incluso tiene el libro de ejercicios, ¿no? Entonces, yo creo que Beatriz, una persona con detectar
el pilar del sistema de pensamiento falso que está más activo, que incluso ya viene desde la infancia seguramente, ya con detectarlo ya es un 50%, ¿no? Pero luego, claro, como dije, puede la persona hacer prácticas para el ritmo de vida, para despejar la mente, tener la mente un poco más tranquila y prácticas puntuales para ese pilar que haya detectado la persona que incluso, a ver, a veces lo que pasa es que esto es todo simultáneo, no es que se tiene un pilar activo. En líneas generales, en la sociedad, por ejemplo, el daño lo pueden tener activo algunas personas, otras personas no tanto. El daño, en cierta forma, la gran mayoría de las personas, pero la carencia también hay muchísimas personas que tienen ese pilar muy activo, el egoísmo, las creencias de tiempo. ¿Bien? Es decir, que en líneas generales, a veces uno piensa que puede llegar a tener un pilar de ese sistema de pensamiento falso activo, pero después se puede terminar de dar cuenta que en realidad pueden ser cuatro o cinco que están actuando en simultáneo, ¿no? Por eso se dice sistema de pensamiento, porque no es que es un pilar o dos pilares, sino que es todo un sistema complejo que funciona en simultáneo. Entonces, obviamente la persona, esto te digo porque a veces en terapia comenzamos con la sanación de uno, ¿bien? Y la persona se da cuenta que quizás otro lo tiene activo, pero nunca había tomado conciencia, que quizás pensaba con carencia, ¿no? Claro, y no pensaba en abundancia, y pensaba que el mundo era algo faltante, ¿no? Y que siempre tenía una sensación de insuficiencia y siempre tenía que ir a buscar cosas hacia afuera para ser feliz. Bueno, y si se da cuenta de eso, también eso se puede ir sanando y hasta que se sane la gran mayoría, porque en realidad también la sanación total es, claro, es lo que sería llegar a la percepción verdadera, pero también hay otro estado un poco más elevado que es el estado de conciencia total, que es lo que denominan los budistas como el nirvana, ¿no? O la Ahí en ese iluminación, ¿no? caso, la iluminación, sí. Ahí en ese caso, la persona en el estado de conciencia total, que en lo que uno más puede actuar, porque ese estado de conciencia total no es que nosotros podemos hacer algo para lograrlo. Ese estado, en cierta forma, nos lo regala el propio amor, nos lo regala la conciencia. Por eso dice el curso de milagros que en realidad ese paso lo da Dios, no lo das tú. En lo que nosotros podemos trabajar, en lo que es alcanzar la percepción verdadera, ¿no? Ahora bien, luego, en la percepción verdadera todavía la persona puede ser consciente del sufrimiento, es decir, puede ver sufrimiento en los demás o puede quizás en el trabajo de alcanzar esa percepción verdadera experimentar sufrimiento o ver sufrimiento. Pero se dice que también cuando la persona alcanza la percepción verdadera y vive muchísimo tiempo o instantes de un mismo presente con la percepción verdadera, manifestando la vida que quiere, las relaciones que quiere, el estado de ánimo y los sentimientos conscientes, porque ahí ya no hay emociones automáticas, sino el estado de paz, en algún momento también ingresa en un estado superior, más avanzado, que es el estado de conciencia total, que en ese estado ya la persona ya no es consciente del sufrimiento, o sea, se libera del sufrimiento. Es decir, ya no percibe cuando viene una persona, no sé, que está triste, ya la persona en ese estado sabe que algo de su sistema de pensamiento está errado. Es decir, no lo percibe como alguien que está sufriendo, o lo percibe como alguien que está pidiendo amor, porque en realidad tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar eso también, que no todo termina en la percepción verdadera, sino que también el estado de conciencia total, ahí ya no hay ningún tipo de sufrimiento. Que bueno, que yo hacía la analogía con el budismo porque lo explican también de un modo muy claro, ¿no? Cuando se alcanza el nirvana, que es el estado de conciencia total, ahí la persona se dice que ya sería como un bodhisattva, le dicen ellos, ¿no? Que ahí la persona, en líneas generales, eh, puede, o sea, decide quedarse en este plano para ayudar a que otros alcancen la iluminación, ¿no?
Entonces, está muy bien explicado en el budismo, pero también en Occidente es análogo, ¿no? A todo lo que está, por ejemplo, en el curso de milagros, y es como una, en cierta forma, es una verdad universal que se comparte tanto en Occidente como en Oriente en algunas tradiciones espirituales. Jo, Mariano, increíble todo lo que has compartido. Y bueno, si alguien quiere alcanzar esta percepción verdadera, no lo has dicho, pero tiene que adquirir tu libro, ¿no? Porque aquí Ujú. hay un capítulo que se llama así. Sí, bueno, ahí explica un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué sería la percepción verdadera? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué hacer para alcanzarla? ¿Cuáles son los indicadores también? Porque esto no es que empiezo a hacer cosas para alcanzar la percepción verdadera y la semana que viene voy a Ya tener la la tengo. percepción. No, claro, no, es un proceso de introspección complejo y que hay avances y es lo que más se disfruta, ¿no? Porque cuando llegan los avances y cuando llegan sobre todo las materializaciones, porque esto en realidad uno no se da cuenta en cierta forma, se da cuenta solamente se da cuenta cuando quizás manifiesta la vida que quiere, manifiesta la vida que desea y su estado es de paz, ¿no? Así que el libro un poco menciona la percepción verdadera. Gracias por mencionarlo. Y bueno, ese estado de paz, ¿no? O sea, como cuando te das cuenta que el pilotito ya está verde. De ahora sí. Exacto. Otra Y forma no de significa que mencionarlo. no te vaya a pasar nada, porque la vida, bueno, vendrá con sus complicaciones, pero tu forma de percibirlo, interpretarlo, sí será otra. Va a ser otra, sí, sí, sí. O sea, cambia la forma de interpretar la realidad. O sea, Eso. siguen, claro, ¿no? Siguen pasando cosas, pero al interpretarlo de otra manera, es como lo que te mencionaba antes de las personas que en estado de conciencia total ya no, ni sufren ellos, porque ya se liberaron del sufrimiento, ni ven sufrimiento fuera. ¿Por qué? Porque modificaron completamente, no solamente la mente, que es lo que habla el libro, no es sanar la mente, sino que ahí el, o sea, se libera la mente, pero también la conciencia del sufrimiento. Porque si la mente está programada en el miedo, en cierta forma, la conciencia la está ayudando a esa mente, pero la persona, claro, cuando está en el trabajo de alcanzar la percepción verdadera, puede ser consciente del sufrimiento, incluso sufrir en ese trabajo. Pero una vez que la conciencia se libera, esto se llama como fundir, cuando la mente se funde con la conciencia, es como que se alinea, Qué bonito. ahí ya se libera totalmente del sufrimiento y obviamente además también que no se entienda esto que sucede, o sea, que sucede algo extraordinario en el afuera cuando la persona alcanza este estado. Esto es algo muy, pero muy paulatino. Ujú. Y bueno, no me queda mucho tiempo, pero hay una pregunta que te la tengo que hacer. Sí, Esta conciencia de la que hablas, hemos también co-creamos con el amor. Ese amor, esa conciencia, podría ser lo que mucha gente conoce como Dios. sí, claro, claro. La conciencia universal creadora, que es la inteligencia infinita, que, o sea, se expresa en la inteligencia, en una inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, es lo que se entiende principalmente en Occidente, e incluso también en algunos círculos, en ámbitos religiosos también, desde la antigüedad, como Dios. Claro que sí, sí, sí. Pues nada, vamos a tener que cerrar con esta última referencia a Dios, con el que esperamos unir, ¿no? Nuestras conciencias. Y me gustaría, Mariano, antes de despedirnos, que dijeras, bueno, pues dónde pueden comprar tu libro, tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que todos los que hayan resonado contigo, que estoy segura de que serán todos, puedan encontrarte. Bien, el libro está, bueno, está editado por Gaia en España. Bien, entonces en las librerías de España se puede encontrar. También está en Amazon y está de a poco llegando a Latinoamérica. Ya me avisaron la semana pasada o hace 2 semanas que estaba en México. Bien, así que de a poco irá, ya está de a poco llegando a los países de Latinoamérica. Actualmente está editado en México. Y mis redes sociales, yo estoy en Instagram como Mariano Menéndez Coach, en YouTube como Mariano Menéndez
y en Facebook también como Mariano Menéndez, y mi sitio web es www.mmenendezcoach.com. Bueno, ¿y tienes también como el canal de la nueva era? Sí, sí, Educación de la Nueva Era. Sí, 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 que está, es un canal que en enero tuvo una especie de ahí de bloqueo, de cierre, entonces lo estoy ahora recomponiendo y ahí está surgiendo nuevamente, sí, con algunos facilitadores amigos también en YouTube, Educación de la Nueva Era. Genial. Jo, Mariano, pues millones de gracias por estar aquí, por esta charla que ha sido súper interesante. Yo solamente estar aquí escuchándote ya noto tu energía que me sana de alguna manera, me sana la mente y el sistema de pensamientos. Y, y bueno, gracias infinitas. Gracias también a Koba, que fue por la que te conocí. Y por supuesto, gracias a todos los oyentes que nos oyen todos los lunes a las 2 en Relax FM en directo. Y luego también sabéis que podéis encontrarnos como podcast en prácticamente todas las plataformas, Spotify, YouTube, iVoox, Deezer, en Apple, en Amazon. Y bueno, también os animo a descargaros la app de Relax FM para que podáis escuchar tanto mis programas como el del resto de compañeros. Y bueno, dar las gracias también, por supuesto, a Relax FM, ¿no? Por este espacio de bienestar y de intentar hacer que todo esto, ¿no? Y toda esta sabiduría y toda esta energía tan bonita que sale del corazón de cada invitado llegue a las máximas personas posibles. Así que muchas Gracias, gracias a ti y a todos. gracias a ti. Adiós, chau, chau. Hasta la próxima.